Muy buenas a todos, me llamo Daniel Martín o DM o DM4, como queráis. Bueno, en el vídeo de hoy eh, me voy a arrepentir de ello, pero es básicamente unos pasos mínimos que creo que todo el mundo que se dedique a hacer algo de código, aunque sea byte coding, debe entender y le va a venir bien saber esto. Y bueno, la idea es que básicamente una persona que no tiene conocimientos de programación y no tiene unos mínimos, para así decirlo, con esto que voy a ir diciendo, por lo menos tenga una base a seguir o a investigar que le ayude a hacer, a hacer una aplicación y evitarse problemas futuros. Dicho esto, os voy a enseñar diferentes herramientas y cómo las usamos la gente, los desarrolladores, para que veáis, como así decirlo, qué flujo seguir o qué hacer para evitar problemas. A ver, lo primero que hay que entender es que para hacer código, lo primero que se necesita es un IDE o un editor de código para ello. La gran mayoría conoce Visual Studio Code, como tengo aquí ahora mismo, que tenemos en este caso, tenemos aquí Copilot o Rocode, cualquiera son extensiones de código para generar código y demás. Luego tendríamos en este caso, este es Cursor, y luego tengo aquí Try. Yo en mi caso voy a enseñar con cualquiera de ellas, me da absolutamente igual con qué os enseñaros. La idea es que tengáis unos mínimos y una base. Lo primero que tendríamos que tener es eso, un IDE. Os voy a enseñar, hice un vídeo anteriormente de varios de ellos, bueno, de casi de todos los editores, que sobre todo he usado y que he ido probando. Es más, yo creo que son todos estos, salvo me falta Windsurf. Y ahí tengo ahí una pequeña conclusión, si queréis pasar a verlo. Dicho esto, la siguiente herramienta que os recomiendo tener se llama JIT, que no confundir con GitHub, ¿vale? JIT no es otra cosa que es un sistema te permite tener un control de versiones. Esto normalmente puede incluso funcionar a nivel local y os va a venir bien básicamente para que cuando hagáis un cambio y ya tenéis una base que os gusta, ir haciendo otra rama o algo, o sí, otra rama, o ir desgranando los cambios que vais haciendo para que cuando se os rompa algo por la IA, que no se rompa todo, ¿vale? Que yo creo que eso a muchos les pasa. Y en este caso, vamos a unir JIT a GitHub. GitHub es una plataforma que básicamente te permite alojar código tanto de manera privada como de manera pública y tiene una interfaz más amigable para tener tus repositorios, crear tus pull reques y incluso el tema de acciones, que eso también os lo explicaré. ¿Por qué GitHub? Pues bueno, porque al fin y al cabo es el que yo creo más conocido y el que más o menos se maneja a todo el mundo. También existen otras herramientas como GitLab, GitTip, pero en este caso vamos a tirar el GitHub. Dicho esto, lo único que tenéis que hacer es crearos una cuenta en GitHub, crearos un usuario y demás, y ya con eso ya tendríamos una base, ¿vale? GitHub tiene su propia aplicación de ordenador, que si la queréis usar para manejaros y tal, la podéis usar. Y lo único que aquí sí que no lo voy a explicar porque no creo que sea. Creo que eso hay un montón de tutoriales y tal. Tenéis que aprender a conectaros y iniciar un repositorio de Git, de GitHub. En el caso de, por ejemplo, desde Visual Studio Code y demás, prácticamente te conectas automáticamente y en esta acción de aquí, que tenemos aquí que pone Source Control o control de versión, te da incluso aquí una acción que pone iniciar y cuando le das a iniciar te sale aquí para conectarte a JIT. Si no lo tengo por aquí, pero es que realmente es bastante sencillo. Hay un montón de tutoriales, buscarlo. Y diréis, ¿para qué quiero esto? Y demás. Pues mira, lo que nos va a permitir JIT a todos estos que hacéis bytecoding y tal,
es que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una web y esta web tiene una interfaz que me gusta, que está funcionando actualmente. Pero quiero que haga un cambio. Quiero que la IA haga un cambio y quiero que la haga de manera autónoma y yo no me quiera volver loco. Pues lo que podemos hacer es yo cojo directamente y le creo un branch nuevo. Por ejemplo, yo voy a crear aquí, pulso aquí abajo, que bueno, en Cursor y en Try, como tienen toda la misma interfaz, exactamente igual. Creo un nuevo branch, que también lo puedes usar por la línea de comando. Yo en este caso lo voy a hacer visual porque es como más sencillo para todo el mundo. Y en este caso le voy a llamar, por ejemplo, refactor replace font awesome script, ¿vale? Porque yo quiero quitar una funcionalidad. Aquí eso lo podéis llamar como vosotros queráis, es el nombre que le vais a llamar, que da absolutamente igual inicialmente. Ya luego aprenderéis cómo llamarlo correctamente. Con esto, yo ya lo que he hecho es que yo tengo un camino donde tengo un camino, un patch donde yo tengo mi código que yo quiero y lo que hago es crear una bifurcación, creo un branch, que lo que hace es que todo ese camino, todo eso que se haga, se va por otro lado. Y yo ahí ya puedo decidir si quiero que una vez que ya esté hecho, me coja y lo aplique a la rama principal, al original, a donde estaba, o que no lo haga. Por ejemplo, yo ahora mismo le voy a decir, se lo puedo decir directamente en español, o bueno, esto ya como vosotros queráis, en lo que queráis. Eh, Actualmente se usa con Awesome en esta página, esta web. Quiero que lo reemplaces por otra librería, como puede ser React Icons. ¿Vale? Yo le pongo en modo agente y ya le dejo ahí ya yo trabajando y ya me da igual. ¿Por qué? Porque yo, una vez que ya esto haya terminado, puedo coger aquí, doy aquí a publicar, genero el commit, a ver si hace un cambio. Vamos a hacer que haga todos los cambios y lo vais viendo. Mientras que va haciendo los cambios, voy a enseñar, mira, ya está haciendo aquí cambios. Voy a enseñar, por ejemplo, uno que ya he hecho. Yo ya he creado aquí un caminito y como veis, como se llama más o menos similar, y esto todo lo ha hecho la IA. Automáticamente, lo han hecho automáticamente. ¿Y qué he hecho yo? He creado una pull request con esos cambios y veo aquí lo que ha hecho. Ni siquiera lo he mirado en el editor. He visto aquí los cambios que hay y tal. ¿Que me gustan los cambios? Y creo que me valen y demás. Pues le doy a review y lo podría hacer que se uniese de nuevo al camino principal. ¿Que luego no me gustan? Pues eso lo que hago es directamente puedo coger, cerrarlo y borrar ese camino. Esto más que también hay que tener en cuenta que tenéis que ir aprendiendo. Por ejemplo, este camino no me gusta porque está mal. Pues yo cojo aquí directamente la papelera y lo borro. ¿Vale? Y todo lo que se ha hecho en ese camino ha desaparecido ya. Se puede mantener y demás, pero si ya no lo queréis, para no liaros, lo borráis. Esto básicamente el concepto se llama Git Flow. Lo pondré por ahí y lo podéis buscar cómo se llama y tal, para que tengáis una base de eso. ¿Vale? Luego vamos a irnos el concepto de Gflow, aprenderlo para no tener esos problemas, como digo, de que generéis código que luego cojáis, se os rompa todo y no sepáis por dónde estabais y cosas de ese estilo. Luego, otras cosas que hay que tener en cuenta es el tema de las dependencias y el de los secretos. Cuando sois muy novatos, suele meterse dependencias que tienen fallos de seguridad, desactualizadas y más. Y también tenemos problemas de que a lo mejor usáis GitHub y está en el repositorio público. Yo os recomiendo que inicialmente lo hagáis privado para quitar los problemas. Y se suben, por ejemplo, la API key de OpenAI
Y entonces todo el mundo que pueda ver esa API key podrá usar usar ese dato para usarlo y gastará tu dinero. Que eso no es la primera vez que pasa y es muy probable que pase tarde o temprano si no sabes o no tienes control de lo que estás haciendo. Entonces, hay una cosa que normalmente se hace siempre y es que en casi todos los entornos modernos se suelen usar variables de entorno. La variable de entorno básicamente son ficheros que van solamente en ese entorno, ya sea en un entorno Docker o bueno, a lo mejor ahí ya os estoy liando más. Básicamente son variables que no se guardan en el código, no están metidas ahí en el código. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que ver es que el concepto este de variable de entorno, mirarlo para cuando hacéis una página web. Por ejemplo, si es una página web que está hecha en React, muy probablemente sea con un fichero .env. Si es en Vue, pues similar. Si es en normalmente casi todas que son de JavaScript van con un fichero .env. En otro fichero, con Docker igual. Es decir, casi todos usan ese tipo de fichero, pero me refiero a que busquéis para lo que estáis haciendo o que le preguntéis a la IA para lo que estáis haciendo cómo implementar variables de entorno. Para las cosas que pueden ser peligrosas. ¿Qué pueden ser peligrosas? Pues como digo, keys, contraseñas, usuarios, todo lo que veáis, por así decirlo, que necesitáis para, por ejemplo, acceder a una API o para que se conecte con un servidor o cosas de ese estilo, debería ir como una variable entorno. A ver, es algo muy genérico, pero incluso preguntar a la IA, vale, esto debería ir como una variable entorno y ahí seguramente os responda correctamente. Como digo, estos son pasos a seguir más o menos y que lo entendáis. Aparte de eso, por suerte para vosotros, existen diferentes flows o actions de GitHub que nos permiten tener cierta seguridad y evitar eso, que se suban cosas de este estilo. Por ejemplo, el Dependabot de GitHub lo que hace es que te va generando pull requests que tenemos aquí, como veis, que va subiendo las versiones o incluso te avisa cuando hay una versión que tiene, de una librería que tiene fallo de seguridad. Esto es un poco más complejo de configurar en algunos proyectos, pero si lo buscáis también lo vais a ver cómo se puede montar incluso en vuestros proyectos. Y más, en los proyectos inicialmente no creo que haya mucho jaleo. Entonces, con esto ya nos quitáis también problemas de que a lo mejor haya un leak de alguna variable que os cuele por ahí o que tengáis librerías desactualizadas con fallos de seguridad. Por lo menos con eso ya quitáis problemas de que se os vaya yendo por algún lado alguno de los jaleos. Vale, en este caso, bueno, me dice que sigue iterando, ¿vale? Otra cosa que tenéis que hacer y que os recomiendo mucho es personalizar los agentes de código. Por ejemplo, lo voy a enseñar con el caso de Try porque lo viene muy bien. Es bastante una interfaz bastante bonita. Casi todos se pueden personalizar y tienen sus reglas y tal. Por ejemplo, en Cursor se llaman rules. Bueno, sí, lo tienen como reglas. En Windsurf creo que también. En Visual Studio Code con Copilot también. Y bueno, en Rocode, Clean y todo esto, creo que es por el prompt, pero también tienen una parte de reglas. Pero bueno, ¿qué son este tema de las reglas? Pues básicamente el usar reglas nos permite personalizar un poquito a la gente o a la IA que se va a encargar de hacer una tarea en concreto. Por ejemplo, yo me he creado aquí uno que se llama Frontend React, que lo que básicamente lo que le he explicado yo a este agente, le he puesto unas reglas en concreto. Le he dicho que básicamente le pasa este prompt, que básicamente le he dicho que es un desarrollador experimentado de Frontend React, que en este caso sabe perfectamente implementar lo que necesita, también buscar el mejor diseño, el mejor user experience, la mejor
el mejor rendimiento, ¿vale? Y también, bueno, le he puesto aquí un prompt, que esto es un poco de hacking de prompt, que básicamente es, no sé hasta qué punto llega a funcionar, pero básicamente le dices, bueno, y si lo haces bien, pues ganas muchos méritos y dinero. Que muchas veces eso también la IA parece que no, pero le gusta. Y luego, por último, le he metido algunas reglas. Le he metido reglas, por ejemplo, que siga los principios de Clean Code, que si mete, porque yo normalmente, sinceramente, cuando quiero algo rápido, ni siquiera se lo explico en inglés, se lo digo directamente en español. Y si se lo dices en español o ve código, o ve, por ejemplo, las traducciones en español o en otro idioma, hay veces que te lo responden en ese idioma. Pues en este caso, yo que le he dicho, básicamente que diga, pues te coge y siempre los comentarios, los nombres de variables y todo lo que implementes, hazlo en inglés. Porque hay veces que se te puede colar y que te lo haga en español. Y obviamente, por favor, no hagáis nada en español. Al principio todo lo hemos hecho, pero bueno, esto ya son cosas que ya puedes evitarlo y que evitar esos problemas. Y bueno, luego le he metido algunas reglas también específicas, porque por ejemplo a la IA le gusta mucho usar for each y le he dicho que en vez de usar for each use for all. Esto ya son básicamente correcciones que he ido viendo a lo largo y que no me gustan y se les he ido diciendo, mira, pues en vez de hacer esto, haz lo otro y se lo voy poniendo aquí. Esto es como si fuese un prompt que se lo pasase siempre, pero en este caso se lo pones aquí como una regla. Y bueno, lo bueno que tiene también este de Trae es que le puedes personalizar los MCP que quieres que use. Que ese es otro caso en el que en el último vídeo que hice de los diferentes editores de código no había probado tanto los MCPs, pero sí que os recomiendo que tengáis diferentes MC, por ejemplo, MCPs como el de Playground, si usáis sobre todo temas de frontend, es decir, si hacéis web y cosas de ese estilo, tener los MCP de Playground por Peter os vienen muy bien. Este memory nos permite que almacene información, por así decirlo, a lo largo del tiempo de una manera más inteligente. Esta, la verdad, que no me acuerdo cuál era. Este es de Google Share, vale, para que busque y tal. Es decir, hay diferentes MCP, o por ejemplo el de Figma también lo he probado bastante, que os van a venir bastante bien y que va a hacer que lo que queréis que haga sea mucho mejor. Con esto, por así decirlo, podéis hacer que el código que haga el propio editor lo haga mucho mejor que si no le decís nada. Y por último, os voy a enseñar una cosa que es básicamente las extensiones. Tanto Visual Studio Code y, bueno, obviamente Cursor, Trae, que son derivados de Visual Studio Code, tienen extensiones. Y estas extensiones, muchas de ellas, os van a, bueno, tanto extensiones como librerías que luego se implementan en los proyectos, nos van a permitir hacer un código mejor. Básicamente, lo que tenéis que hacer es preguntar o buscar por linters y formatters. Linter lo que hace es revisar el código y aplicar unas reglas. Y el formatter lo que hace es ajustar en un orden concreto, por así decirlo, el código. Por ejemplo, nos vamos a poner en el tema de React o de Frontend. En general, el que más se usa del linter como tal, es Sling. Sling, que le tenemos por aquí, en este caso le he puesto está como instalado como una extensión, pero se instala también como una librería en el mismo proyecto, ¿vale? Luego Sling le puedes usar también de formatter, pero muchas veces se junta con Prettier, ¿vale? Que tenemos aquí. Y luego, por ejemplo, otra opción que a mí me está gustando últimamente es Biome, que es otro en este caso hace de todo, hace el linter de formatter. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues como digo, que básicamente el código que se genere, aunque vosotros no tengáis ni idea de cómo va, ni si es bonito, es feo lo que está haciendo, eh, seguramente os marque algunos errores, os marque errores, os marque cambios, a ver si hay encuentro para un warning o algo. Mira, aquí me marca
una assertion que dice que esto no es necesario, ¿vale? Y demás. Luego, por ejemplo, también en este caso, el que en este caso me lo está marcando es SonarQube, que es otra herramienta que la tengo por aquí, que sirve para detectar, también hace del linter para JavaScript, TypeScript, Python, PHP, para muchas cosas. SonarQube también tiene una versión, bueno, Sonar como tal, te permite también hacerlo de manera vía web, que te analiza automáticamente los commits, las pull requests y demás. Esto ya es cuestión de que busquéis. Y yo quiero que tengáis unas bases, como digo, para que entendáis que hay muchísimas herramientas que aunque no tengáis ni idea, incluso teniendo idea, os van a hacer la vida más fácil para controlar, hacer un código de calidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que haga ahora mismo esto que acaba de hacer, que sinceramente no sé ni lo que ha cambiado unas cuantas cosas, me ha creado ahora mismo, parece que está importando el icono, si aquí los ha usado, que parece ser que no es tan mala implementación inicialmente, pero yo ahora mismo, si esto yo lo cojo aquí, lo pongo, lo subo, como veis no estoy viendo, no he siquiera visto el código. Yo ahora mismo esto lo subo y ya inicialmente tengo aquí un problema que básicamente me está diciendo que esta assertion no es necesaria, que bueno, este en el caso es de otra cosa. Yo aquí directamente puedo fichearlo automáticamente, lo puedo eliminar directamente, como lo veis aquí, y guardarlo. Y esto ya directamente, como veis, no estoy haciendo, no estoy ni pensando, lo estoy haciendo mientras que estoy hablando con vosotros. Y esto acabo de solucionar un problema de que no era necesario, que era limpieza de código realmente. Yo ahora mismo me vengo aquí, como veis, me pone que hay un brand nuevo con cambios. Yo le doy aquí a comparar y pull request, me lo genera. Creo la pull request, la voy a poner como sin draft. Y ahora vais a ver que he metido diferentes herramientas que automáticamente gestionan todo. Por ejemplo, tengo Vercel. Vercel automáticamente me ha generado una imagen que yo ahora mismo ya puedo ver directamente en la web cómo está quedando. Ya, por ejemplo, veo que, por ejemplo, el icono que había aquí, que era el icono del Discord, no funciona. Veo aquí, por ejemplo, este icono sí está, este queda un poquito raro, aquí no hay icono tampoco, antes había iconos, aquí tampoco hay iconos. Ya veo, ya puedo ver de manera visual rápidamente dónde están los fallos, ¿vale? Bueno, esto de la API es por otra cosa. Ya veo, como digo, de manera visual dónde hay fallos. Yo sé que aquí había un share. Yo, por ejemplo, ahora en mi página web de Stiletto, y yo veo aquí que hay un share. Yo veo aquí que esto queda, ya no es lo mismo, queda raro. Sé que es verdad que aquí lo tengo en inglés, aquí lo pongo en inglés, no pasa nada. Y veo que ya queda raro, no es lo mismo. ¿Vale? Como veis, hay una diferencia que esto ya son fallos. Entonces yo lo puedo detectar más rápidamente. Luego ya no solo eso, yo he usado, luego hay aquí, por ejemplo, tengo un GitHub Action que básicamente cada vez que hay una dependencia la analiza y me dice si hay problemas con alguna de las dependencias nuevas. Luego tengo SonarQube, en este caso es de cloud, es decir, aparte de tener yo la extensión, luego hay una versión que es online, que para los proyectos de código abierto es gratuita, que me dice si hay alguna ISUE nueva, si hay un problema nuevo o no hay. Yo aquí podría ver si hay un problema nuevo y me explicaría por qué está ese problema. Que eso sirve no solamente para arreglarlo, sino para aprender el por qué. Que es lo más importante. Os va a avisar, es como vais a tener a alguien de manera automática, os va a decir, vale, esto se está haciendo mal. Y poco a poco vais a ir, incluso a la gente que sabe, os va a ir enseñando el qué puede pasar y el qué y por qué no hay que hacer eso. Luego tengo, por ejemplo, el SourceAI, que SourceAI básicamente lo que está diciendo en este caso es me está haciendo una guía de lo que se ha hecho los cambios, también lo pone aquí como más bonito, y en muchos casos me hace un comentario diciendo, vale, pues esto está fallando, esto está haciendo tal. Luego yo tengo aquí un sistema que tengo automatizado test y hace los test de la página web
que también está comprobando si la página web está funcionando lo que yo quiero que funcione siempre. Si eso falla, pues directamente me está diciendo que no. Es decir, como veis, sin tener sin hacer nada, sin revisar nada, por así decirlo, por encima, yo ya me he montado un ecosistema que lo podéis hacer vosotros, obviamente con tiempo, e ir aprendiendo, que os va a enseñar, con ese ecosistema, os va a permitir crear proyectos mucho más limpios, mucho más funcionales y que generen muchísimos menos problemas. Porque yo ahora mismo, si me dice aquí que hay un fallo, un nuevo SUE, pues directamente ya sé que esto, oye, esto ya no lo tengo que hacer. Si me dice aquí que también hay otro fallo, pues yo ya directamente freno ahí y miro qué está pasando. Si me dice este que hay otro fallo, pues también. Si me dice este que hay otro fallo, pues ya sé dónde tirar. En este caso, como es un cambio tan mínimo, que es visual además, pues en este caso no me están mostrando ni un fallo, pero yo ya le estoy viendo realmente. ¿Vale? Yo ya estoy viendo que aquí, pues esos iconos no lo han hecho bien. Seguramente sea porque si yo ahora mismo pongo aquí fast FA, mira, hay todavía iconos que no ha sustituido. Entonces, yo ya, en mi caso, ya sé dónde está el problema y en este caso también sé por dónde van los tiros y por dónde está el problema, pero que os va a venir a vosotros, como digo, hacer todo este flujo, os va a venir para que tanto el código que se genere sea mejor, como que luego cuando haya unos requisitos de calidad mínimos, de manera automática, ¿vale? Y bueno, realmente esto es todo. Os voy a ir poniendo los conceptos de, sobre todo, ten en cuenta, voy a pasar lo que es JIT, GitHub, Gflow. Os pondré el vídeo de YouTube de los diferentes editores de código para abajo. Y luego, pues, herramientas como estas, SonarQube, el tema de GitHub Action tenéis aquí en GitHub, tenéis una sección entera de actions y todas están bien preparadas dependiendo para qué tipo de código, viene todo muy bien preparado, es decir, incluso se instalan automáticamente. Y realmente, incluso preguntando a una IA de todas estas cosas, os podéis ir más o menos guiando por el camino por donde tenéis que implementar. Pero implementarlas, por favor. Implementarlas. Que es un día a lo mejor o algo más, pero os van a ahorrar muchísimo tiempo en un futuro y sobre todo problemas. Os van a quitar muchísimos problemas. Y bueno, como digo, nada más. Si este vídeo os sirve para algo, os viene de guía y sobre todo, si con solamente este vídeo evito que alguien publique la API key de una API y que luego le llegue una factura de 3.000 euros, seré feliz. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en la próxima. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.